Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana, este lunes, este inicio de semana, disfrutando de la hermosa y maravillosa bendición de Dios de compartir, leer y disfrutar de su hermosa y bendita palabra. Yo les envío un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que esta semana sea de extraordinarias bendiciones y manifestaciones del poder, el amor y la bondad y la misericordia del Padre en nuestras vidas. Que ustedes, sus familias y sus seres queridos sean inmensamente bendecidos, guiados, prosperados, protegidos y amparados y fortalecidos por nuestro Padre Celestial. Que este inicio de semana lo comencemos declarándole a Dios nuestro amor, nuestra confianza, nuestra lealtad, depositando todas nuestras esperanzas en el Padre, en su palabra, en sus promesas, pero sobre todo en su amor, gracia y misericordia. Les envío un fuerte abrazo, que esta semana Dios bendiga nuestras actividades, nuestras responsabilidades. Dios llene de bendición nuestros propósitos, nuestros proyectos, que se cumplan todos al pie de la letra y que podamos nosotros sí caminar en bendición y en victoria, guiados y tomados de la mano de nuestro Rey y Señor, del Creador, del Dios Todopoderoso, el único y grandioso Jehová. Y este día nosotros vamos a iniciar también, gracias al Padre, la semana número 19 de lectura, en la cual comenzaremos leyendo los capítulos 13, 14 y 15 de Segunda de Samuel, donde se nos relata una historia que contiene una profunda enseñanza, pero sobre todo donde se reafirma el cumplimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero antes de entrar en materia, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien en esta mañana nos guíe, nos edifique, nos enseñe, nos dé el entendimiento y el discernimiento de todo lo plasmado en su hermosa y bendita palabra, porque la sabiduría más importante es la que proviene de las manos de Dios, es la que viene del cielo, es la que nos enseña y nos muestra a nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y esta lectura del día de hoy, los capítulos 13, 14 y 15, hace referencia al cumplimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Recordemos que ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 11, 12, ¿sí? Se describe la circunstancia, la falta que cometió David con Betsabé y también, sí, la falta que cometió con Urías, el hitita, el adulterio y el haber propiciado la muerte de Urías, sí, y haber tomado por esposa a Betsabé, con la cual concibió un hijo que primeramente también por la palabra de Dios, por la consecuencia que Dios permitió en la vida de David por esta falta, por este pecado, ¿sí? Dios lo sentenció a muerte, ¿sí? Recordemos las palabras que fueron enviadas a Dios a través del profeta Natán, en donde Natán, sí, levanta la acusación en contra de David y Dios le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fueses tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sí? Estas fueron, ¿sí?, la sentencia de nuestro Padre Celestial en contra de David. ¿Por qué? Porque lo menospreció. Porque a pesar de que Dios le había dado todo, había bendecido y había derramado su favor sobre él, David cometió esta falta cuando ya era consciente, sí, del hecho de que al llevar a cabo esta acción estaba cometiendo un grave pecado delante de Dios. Y aquí, en el capítulo 13, 14 y 15 de Segunda de Samuel, que vamos a leer en este momento, ¿sí?, se describe cómo, ¿sí?, los capítulos anteriores, la misma palabra de Dios nos relata cómo falleció el niño que había concebido con Betsabé, ¿sí? Posteriormente, de la misma unión nace Salomón, pero ya se había cumplido una parte de la palabra de Dios. Y aquí y en estos capítulos se comienza a cumplir, ¿sí?, el hecho de que Dios levantará la espada, ¿sí? ¿Sí? La espada no se apartará jamás de tu casa y habrá violencia dentro de tu misma familia, se comienza a relatar en estos capítulos. Vamos a leer los capítulos de forma continua,
ya que es una misma historia, ¿sí? La que aquí comienza. Iniciamos entonces con el capítulo número 13 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Amón: Echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe ser así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella las puertas. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego de que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo: Herid a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron.
Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados estaban junto a él, también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto. ¿Por qué mandato de Absalón? Esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, era aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pero ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Aquí en este primer capítulo 13 se describe cómo inicia la violencia en la casa de David, cómo inicia a cumplirse la palabra de Dios en la sentencia o en la consecuencia dada a David por la falta cometida con Betsabé, sí, que fue el adulterio, y también por propiciar la muerte de Urías el hitita, sí. Esto fue una grave falta delante de los ojos de Dios, y la cual Dios le perdonó la vida a David, mas no le quitó la consecuencia. Nosotros tenemos que tener siempre presente una cosa derivada de este capítulo. Cuando cometemos faltas delante de Dios, Dios va a perdonar nuestros pecados, como lo perdonó a David, y no le quitó la vida. Esto dicho por el propio profeta Natán. Mas, sin embargo, si nuestro pecado amerita una consecuencia, una sanción o una sentencia, algo negativo que vivir durante nuestra vida, ¿sí? Permitido por Dios, así va a ser. Porque Dios es perdonador, misericordioso, bondadoso, pero no va a pasar por alto ni va a solapar los errores graves que cometamos como su pueblo, como sus hijos y como sus siervos. Aquí inicia la historia, ¿sí? Recibiendo un mal consejo, ¿sí? De Jonadab, ¿sí? Por parte hacia Amón, el cual, ¿sí? En lugar de darle un buen consejo conforme a la palabra de Dios y decirle, ¿sí? Que respetara a su hermana Tamar, o que si verdaderamente estaba enamorado de ella, ¿sí? Se la pidiera a su padre como esposa, para tomarla como esposa, haciendo las cosas de la manera correcta. Sin embargo, Jonadab, ¿sí? Le aconseja a Amón el hecho de preparar el plan de hacerse el enfermo para que su hermana Tamar fuera a verlo. Después, sí, Amón es poseído por el deseo de la carne, el deseo sexual, sí, que nació en ese momento y que lo controló por completo, y toma a la fuerza, violó a su hermana Tamar, lo cual, sí, le generó gran deshonra, porque el hecho de que una mujer perdiese su virginidad o se involucrara y estuviese con un varón sin estar casada era una falta grave delante de la sociedad, y a partir de ahí iba a ser mal vista y despreciada, sí, dentro de su mismo pueblo. Pero aún así, ya siendo sucedido esto, el rey David solamente se enoja, mas no actúa en contra de Amón, no lo reprende, dejó que las circunstancias continuaran. La falta cometida en contra de Tamar generó el odio, el rencor, ¿sí? El enojo, la ira de Absalón, ¿sí? El otro hijo de David. Y el hecho de ver cómo el rey no actuó, no reprendió la grave falta que cometió Amón, su hijo, en contra de Tamar, su hija, multiplicó los deseos de venganza y la ira y el enojo de Absalón. ¿Cómo todas estas circunstancias se pueden presentar en nuestra vida en un momento, en un segundo, cuando nos apartamos de la mano de Dios? Cuando no nos
guiamos conforme a su palabra. Cuando recibimos un consejo de un amigo, de un pariente, de un familiar o incluso de un hermano en Cristo, y nosotros no lo consultamos con Dios o no nos apegamos a lo que dice su hermosa y bendita palabra, a la voluntad del Padre. Podemos recibir muchas sugerencias y todas van a ser positivas y emitidas de buena fe a nuestro favor. Hay algunas que claramente están en contra de la palabra de Dios, pero incluso aquellas que nos generen duda, hay que consultarlas, hay que investigarlas, hay que pedirle al Padre dirección, hay que pedir que ilumine nuestro camino, que nos dé discernimiento sobre las acciones que vamos a tomar. Y también, en este caso, ¿sí? No actuar como Absalón, llenarnos de odio por una circunstancia que pasó a nuestro alrededor, por una transgresión que sufrió mi hijo, un familiar, la esposa, el hermano, el primo, el sobrino, sino depositar las cosas en manos de Dios. No esperar la justicia del mundo, esperar la justicia divina, porque Dios es el único, ¿sí?, que tiene la potestad para hacer juicio, justicia y dar la justa retribución. Y todo aquello que nos ofenda, que nos afane, lo tenemos que colocar en sus manos y Él obrará de forma precisa y contundente en el tiempo correcto, dando la justa retribución a cada cual. Pero aquí no finaliza esta historia. Vamos a continuar rápidamente con el capítulo 14 y el capítulo número 15, que dice de la siguiente manera. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. He aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido ni nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no le tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunto. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo:
Vive tu alma, Rey, Señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi Señor el Rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué ha prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieres acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. En este segundo capítulo, el capítulo número 14, se nos describe, ¿sí?, cómo Joab, ¿sí?, una persona cercana al rey David, ¿sí?, uno de los miembros de su guardia, de su ejército, ¿sí?, propicia las circunstancias, porque David en su corazón quería que Absalón volviese, ¿sí?, a estar delante de él, delante de su presencia, quería volver a verlo. No consideraba, ¿sí?, el hecho de matarlo, de quitarle la vida, por haber matado a Amón, su hermano, ya que David también sabía que su hermano Amón había cometido una gravísima falta en contra de su hermana Tamar. Pero más allá de eso, David sabía y recordaba y tenía muy presente la consecuencia que Dios, sí, le había transmitido y le había hecho propicia a través del profeta Natán por la falta que había cometido con Betsabé y también con Urías elitita. David sabía asumir muy bien su responsabilidad delante de Dios. Sí, David no se preguntaba: ¿por qué me haces esto, Padre mío? David asumía, sí, con respeto la voluntad del Padre, fuese buena o fuese mala para su vida, o fuese una consecuencia de su mal actuar. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy presentes. Cuando uno actúa mal, porque estamos propicios a hacerlo todos los días de nuestra vida, no justificándonos en ese hecho, pero somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Debemos de asumir nuestras faltas delante de Dios, ¿sí?, y no intentar evadirlas, sino, ¿sí?, incluso llegar a pronunciar: sé que me lo merezco, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, asumiré la consecuencia de mis actos y continuaré tomado de tu mano, alabándote y adorándote cada día de nuestra vida. Joab propicia el regreso de Absalón, pero Absalón, sí, confundido por el hecho de que su padre no lo quiso ver, porque tal vez todavía no estaba listo para verlo a los ojos, sí, presiona a Absalón para encontrarse con David, sí. Y aquí continuamos en el capítulo número 15, que dice de la siguiente manera:
Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿qué me pusiera, quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría fácil justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todos los de Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí a Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también su siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí a Geteo, y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz, pues luego toda la gente torrente de Cendrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y se sentaron en el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia entre los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla allá a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con nosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron
allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo no me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, ahí seré ahora tu siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así Usaí, amigo de David, de la ciudad, vino a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Aquí finaliza esta parte de la historia, en donde, sí, Absalón siguió cultivando en su corazón los deseos de venganza. Absalón siguió cultivando la ira, sí, y por el hecho del trato recibido de parte del rey, cuando sucedieron todas estas circunstancias y después de regresar a Jerusalén, sí, Absalón recibió cierto o entendió o percibió como cierto desprecio del rey David hacia él, aunque no existía, ¿sí? Y Absalón decidió comenzar una conspiración en contra de su propio padre, ¿sí? Al comenzar a hablar con todos los ciudadanos, ¿sí? Que iban delante del rey para presentar la circunstancia o la complicación entre negocios y juicio que había entre ellos, ¿sí? Absalón, ¿qué era lo que hacía? Le daba la razón a todos, ¿sí? Y qué mejor estrategia esa, aunque nunca nos va a llevar a buenas soluciones. Cuando haces escuchar a todos, no lo que deben de escuchar, sino lo que quieren escuchar. Absalón se comenzó a fortalecer, pero más allá de que Absalón se fortaleciera, ¿sí? Y que estuviese llevando a cabo una conspiración y que estuviese recibiendo ayuda incluso de uno de los consejeros de David, de nombre Ahitofel, uno de los más cercanos, ¿sí? Y de que David, ¿sí?, hubiese preferido huir que enfrentar contra su hijo, ¿sí? David sabía que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y todo en lo que Absalón prosperaba, ¿sí?, en ese momento para actuar en contra de su padre, en contra de David, era permitido y también era prosperado por Dios, para que se cumpliese la palabra de Dios, la sentencia y la consecuencia transmitida a través del profeta Natán, ¿sí? Mucho que aprender y mucha enseñanza que recibir de esta parte de las Sagradas Escrituras, como de todas, ¿sí? Pero aquí hay una parte muy importante, el asumir las consecuencias y el vivirlas. David lo menciona muy bien, ¿sí? Cuando pide que regresen el arca a Jerusalén. Si Jehová, si me ve bien delante de sus ojos, me va a permitir regresar a Jerusalén, ver el arca y ver su tabernáculo, ¿sí? Si hallare gracia delante de los ojos de Dios. David estaba dispuesto al Padre, lo que el Padre decidiera, porque sabía David que era una consecuencia. Y todo lo que en ese momento a Absalón, sí, le salía bien y le prosperaba, era porque contaba ahí con que Dios estaba permitiendo todas estas circunstancias para darle una lección a David, pero sobre todo para que se cumpliera la palabra dada a través del profeta Natán. Y esta historia va a continuar porque es muy larga y también muy hermosa y de bastante edificación. Yo me despido, sí, por esta mañana, o sin antes volver a decirles que tengan un extraordinario
feliz y maravilloso y bendecido día, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, y que toda esta semana las bendiciones de Dios se materialicen y abunden en nuestra vida. Que el amor del Padre se manifieste en nuestros corazones y nos abrace con toda su bondad, gracia y misericordia. Que Dios los bendiga a todos y cada uno, a sus familias y sus seres queridos, y nos vemos mañana para continuar esta lectura devocional de la semana 19. Que tengan un excelente y bendecido día. Saludos.